oko iño shiko unikuya sasabiñuya. Años 523 invadidas estas tierras. Ñuko yo ñu. México originario. Ñuko yo ñu. México cultural. Dusu yanita ayo. Kuñibiñu. La voz hermana de los pueblos originarios. Mando maa. Tata yo ñibiñu. Kukanosha inindo. Takaniku tukundio o chishi kua yitiba tanikwati ñuta ñu kukano inindo. Dio o kura to o sutu ñu ñuta ñu kukano inindo. Tandi indio o kura to o ñu ñuta ñu kukano inindo. Tandi indio o shito yani ratiba tarakwati kukano inindo. Tatakaniku indio o yani ndi iyo taso o ya kukano inindo. Basha bati inisi ichana nikachiko yuti andivi ta ini suto ñoo nikachiko yuti andivi kuta de chakuninda chakundi soku ñuma nando chika ñuya ta tuiva ando chi iki kuñundo basinda nikandia ña ni itundo o ña ni ichayui ña ni tonkuya ini ña ni itunta itun yui nani ichindo nani ichiyo tabiti kati tukumandi dikumi tutu ñuñivi nakumiva achindo kati tukumandi Pablo Hernández. Elena Ávila Hernández. Ustedes, supremos ancianos de los pueblos originarios, extiendan su alma. Así ustedes, tías, hermanas, jóvenes y niñas originarias, agranden su alma. Ustedes, supremos padres comunitarios originarios, agranden su alma. Así ustedes, colectivo de supremos comunitarios, extiendan su alma. Lo mismo ustedes, tíos, hermanos, jóvenes y niñas originarias, extiendan su alma. Así ustedes, hermanos todos que nos escuchan, agranden su alma. Alma madre tiniebla del universo y alma padre luz del universo. Hermano vio en protección entre sus manos, entre sus brazos. En bien, la protección de su sueño en el caminar de esta noche surgieron el día en armoniosa bien amanecer en hueso y carne. Ningún compromiso ni tristeza nos invade, ningún dolor, pena ni sorpresa nos encontró en hueso y carne hasta ese amanecer y correr de este sol. Que las cuatro esquinas del mundo los resguarde en bien protección. De nuestra parte, Irene Ávila Hernández. Pablo Hernández. Dicha wadi tonka andi ia ñanda taña kuiti chikum chikichi iti komi tutu ñuñivi. Batindio o ñivi iki kuñu kwati ñivi ndava ani kundi no ñuu shava no ñuu ndivia. Tandani kandi tonka yo iti yata kueta iña a irai kunda kuinda nandachi nakani chanda chakuiti ñuñivia asaka sakani chanda chakuiti yoti andivi chagaviti cuacati tucumando. Cierto, lo que aquí decimos no es plana ni es derecha en ir y regresar hacia las cuatro esquinas del mundo. ¿Por qué nosotros somos de hueso y carne, de faltas y de codicia sobre estas tierras barrancosas y rebaladizas? Y hasta este sol que nos alumbra, a esta voz, no ha llegado ni ha habido mujer-hombre, de hueso y carne y de tentación, que se sienta o se pare a desatar y explique la verdad plana y derecha del mundo, o estire y extienda de arriba abajo la verdad del universo. Por ello ahora van a decir ustedes también.
24 so oyo ton yo oyo ñivi se sabi kuchi ndusu kuchi yo makutubishi kuchi ya chitasa kwanda sin da ucha toto yuti andivi tawanuji da shu da shini ndi ucha ndu tañu tawakin tatisi dandi kumi cha toto ñuñivi devi deba achin yo. Hoy Vamos a escuchar en voz oral la palabra de los hijos de la lluvia, la voz cual aroma del copal en dulzura y melodiosa como el canto de las aves, se eleva a los 7 cielos y desciende de arriba abajo los 7 mares a tomar descanso en los cimientos de las 4 esquinas de este mundo, a nuestro resguardo. La voz originaria, la voz de los hijos de la lluvia. Muy buenas tardes, queridos hermanos audionautas. Es un placer saludarlos desde la milenaria Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí, en el corazón de la antigua Mesoamérica, se vive una tarde nublada y calurosa. Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados y se esperan precipitaciones. Les invito a escucharnos. Hoy tenemos un programa lleno de información, amenizado con piezas musicales como siempre, pero con mucho humor y con muchas ganas de estar con todos ustedes. Asimismo, les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión en YouTube y en Facebook. Busquen nuestro canal con el nombre del programa, México Cultural. O si lo prefieren, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico mexico1cultural@gmail.com. Lo repito, mexico1cultural@gmail.com. Me encuentro acompañado de mis queridos amigos y compañeros conductores. Pablo Hernández, compilador de cuentos ñuzabis y cronista de mitos precolombinos, además de ser miembro activo de la Fundación Hermanos Todos Asociación Civil. Elías Rodríguez, arqueólogo especialista en geografía cultural y de alta montaña. Y un servidor, Iván Rodríguez, arqueólogo especialista en legislación cultural y filosofía ñunzabi. Os saludo ñunzabi, Nakomichu, que el Señor dueño de las 4 esquinas del universo esté con ustedes. Contamos con la colaboración de Irene Ávila Hernández, hablante, traductora e intérprete de la lengua ñunzabi. Bueno, comenzamos.
Bien, esta pausa musical fue Nereidas, del autor Amado Pérez Torres, e interpretado magistralmente por Acerina y su danzonera. Ahora toca el turno de que hablemos de las efemérides que nos ocupan en esta semana, en donde termina el mes de junio e inicia el mes de julio. El 28 de junio de 1813, José María Morelos publica la primer convocatoria para la celebración del Congreso de Chilpancingo en el estado de Guerrero. En 1999 se establece en la Constitución el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El 29 de junio, pero del año de 1520, Cuitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma tras la muerte de este. En 1882 nace Isidro Fabela, abogado, maestro, político y diplomático. Representó a México ante diversos gobiernos de América y de Europa. Entre sus obras se encuentran Historia diplomática de la Revolución Mexicana. El 30 de junio, pero del año de 1520, el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la ciudad de México Tenochtitlan, hecho que se recuerda actualmente como la Noche Triste. Recordemos que por allí, por la calzada, la antigua calzada de Tacuba, cerca de lo que es actualmente el metro Popotla, aún se encuentran los vestigios de lo que fue llamado como el Árbol de la Noche Triste. En 1959 muere José Vasconcelos, quien fue escritor, político, intelectual, educador y primer secretario de Educación Pública de México. Impulsó la educación y aportó a la Universidad Nacional su escudo y el lema "Por mi raza hablará el espíritu". El 1 de julio, pero de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, por decreto del entonces presidente Porfirio Díaz. En 1909 nace el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Entre sus obras destacó El Pozo, una renovación de la técnica en la novela latinoamericana. En 1951 inician las operaciones del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, INJUVE, hoy IMJUVE. El 2 de julio, pero del año de 1911, muere Filomeno Mata, quien se designó como profesor, periodista, revolucionario y maderista. En 1915 muere en París, Francia, Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años. El 3 de julio de 1883 nace el escritor checo Franz Kafka. Sus novelas denotan la desesperación del hombre frente al absurdo de la existencia, autor de La Metamorfosis. En 1955, por primera vez la mujer mexicana emite su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la legislatura del Congreso de la Unión. El 4 de julio de 1815, Josefa Ortiz de Domínguez fue aprehendida por los realistas ante su activa participación en el movimiento de independencia. Y finalmente, ese mismo 4 de julio, pero de 1952, muere José Rubén Romero, novelista y poeta, autor de La vida inútil de Pito Pérez. Bien, hasta aquí las efemérides de esta semana. Continuamos. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos,
de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Esto fue El Andariego, autor e intérprete Álvaro Carrillo. A continuación escucharemos a Pablo e Irene, quienes nos traen hoy un tema por demás especial, que es la continuación de las epidemias que nos mencionaron el anterior programa. Vamos a escucharlos con el tema El origen de la comunidad de San José Camotinchán, Ixcapa, Oaxaca. Adelante, por favor. Yoñiviño ñakuni nakoto da itibachiyo. U inani iyo nakin iyo da itikun. Los originarios que desconocemos y no queremos saber de qué camino venimos, doloroso encontrar, conocer qué camino escoger de destino. Los resguardadores de mandatos, autoridades y los habitantes de una comunidad que no escuchan a los ancianos de la misma. Es una comunidad muerta. Consecuencias de la invasión, epidemias, hambrunas y masacres por los negros. A manera de introducción, retomamos la conclusión del tema anterior, difundido en los espacios de radio internet México Cultural, para poder abordar el origen de Duañami, planicie de camote en Ñusabi y casa chante de camote en mexicano, náhuatl, azteca. San José Camotinchán, Ixcapa, Oaxaca, México. A manera de introducción, retomamos la conclusión del tema anterior para poder hablar un poco sobre las consecuencias que sufrieron cientos de comunidades originarias en el pueblo Ñusabi, en la región de la costa. Con la práctica de los invasores de aplicar la ley de el malo y el bueno, floreció la imposición de la religión católica, lo que hizo que muchos ancestros cayeran en la farsa de la salvación del alma con la obediencia ciega, la resignación y en el pagar el diezmo. También esto hizo que muchos renunciaran al misterio de nuestra fe viva, a la medicina natural y aún más a los propios dioses de antaño,
haciendo que estos dioses voltearan los ojos hacia otro lado, y que dicen los ancianos que estos dioses dijeron: Ahora que te escuchen y proteja el Dios a quien volteaste a ver. Y si floreció la invasión y la imposición del cristianismo, también floreció la muerte, a casi exterminio de las culturas originarias por epidemias, hambruna, asesinatos por los esclavos negros de El Trapiche, hoy Cortijos, perteneciente totalmente a la cultura de los negros en esta región de la costa, así como de trabajos gratuitos a explotación hasta que morían de hambre, de sed, de cansancio y de azotes en haciendas y construcciones religiosas, entre otras. Que en esa época se intentaba combatirla excavando colectivamente zanjas con la participación de adultos y jóvenes. Las arriaban y enterraban. Con ello trataban de combatirla, pero dicen era imposible. Si alguien defendía solo su cultivo, le daba inmediatamente calentura y se terminaba el cuidado personal, que arrasaban con hojas y guías de todos los árboles y cultivos de la naturaleza, incluso las hojas de los árboles envenenados, o que para el hombre es veneno, que cuando levantaban el vuelo era porque ya no había nada que comer, que en 2 semanas ya brotaban las crías y con ello otra etapa de lucha. Entre la resiembra, el hambre y la desesperación, la muerte se presentaba. Escaseaba todo tipo de alimentos que, dicen los camotes de la mata de plátano, eran apreciadas y hasta peleadas, y hasta los camotes silvestres, conocidos como camote de cuche, eran perseguidos a pesar de que tenían que hervirlo durante 7 veces, empezando con cenizas y luego con agua limpia y finalmente con agua y sal para que medio se pudiera comer, hasta que encontraron que hervirlo en agua de cal era solo una vez y otra con agua y sal y ya era medio comestible. Que los que dicen que los que no murieron con las epidemias murieron de hambre o envenenado, probando diversas raíces, tallos, flores y frutos obligados por el hambre. Si incluimos a Anduañami en este programa de México Cultural, por varias razones. Es de origen prehispánico, se dice arrasada por las epidemias. Es de nueva refundación, Concepción, Pueblo Nuevo. El racismo de un mestizo niega su pasado ñusabi. Algunos mestizos ubican otra fecha su fundación, pero es más reciente. Obran en nuestras manos documentos históricos de su antigüedad. En el libro cuadrado sinóptico de Manuel Martínez Gracida está registrado. Su nombre en ñusabi antiguo existe. Su nombre en ñusabi actual existe. Su nombre por haber sido refundado existe. Su nombre en mexicano, náhuatl o azteca, Camotinchán, de camote y chan. Su nombre actual en castellano, San José, Camotinchán, Ixcapa, Oaxaca, México. Bueno, ahora vamos a hablar de la langosta, que recuerda la memoria oral de esta comunidad.
Aquí hablaremos de la langosta porque los mestizos mayores de esta comunidad de Duañami, Duayami, Ñucha, Camotinchán, San José, Camotinchán, Izcapa, Oaxaca, México. A la fecha, las personas mestizas mayores de esta comunidad no solo recuerdan a través de la tradición oral de sus padres y abuelos de esta plaga, sino se conserva en la creencia de la misma. El lugar donde el pasado se cavó y enterraban a los chapulinos. Quizás hemos oído alguna vez la palabra langosta, porque todavía existen y atacan, pero ya no con la intensidad ni cantidad como lo recuerda la memoria oral originaria y mestiza de esta región. Dice la tradición oral que cuando llegaban volando cubrían el sol como si fueran nubes, porque eran en cantidades increíbles, que a los perros, quizás por instinto de proteger los cultivos del amo, les encanta, pero que rápidamente se enferman del estómago y quedan tirados. Tole, tole. Para rematar este tema, hablaremos de algo dramático que tal pareciera es de humor negro o que nos estamos burlando del pasado de los ancestros. Pero dicen los informantes que, a ver, ¿qué prefieres? Tienes casi nada de alimentos, a meses de cosecha. Los abuelos de la familia, enfermos a morir, con toda seguridad. Entre los abuelos, padres, hijos y nietos. ¿A quién prefieres dejar morir a cambios de que vivan otros? Dicen que hacían escalera para evitar en lo posible el contagio y a los moribundos se los llevaban vivo al panteón, o moribundo, más bien moribundo al panteón con hambre, para que por lo menos garantizar su entierro, para que no se lo comieran los perros o los opilotes, y que en delirio de hambre y la enfermedad balbucían algunos. Tole, tole. Texto y voz, Pablo Hernández. Traducción y voz, Irene Ávila Hernández. Este es tema en Ñusabi y castellano sobre el origen de. Ñuntuayami. Está dedicado a los habitantes y maestros de la comunidad de San José, Camotinchán, Izcapa, Oaxaca, México. En nombre de la familia Ávila Hernández. Mauricio Damián Ávila García, Carmela Epifania Hernández Hernández, Marcelino Ávila Hernández, Irene Ávila Hernández, Lourdes Ávila Hernández, Floriberta Ávila Hernández, Ariana Ávila Hernández, Pedro Ávila Hernández, Filadelfo Ávila Hernández, Antolín Ávila Hernández, Nayeli Ávila Hernández, Carlos Ávila Hernández, Mauricio Ávila Hernández y de Pablo Hernández. Aprovechamos este espacio para hacer un llamado a las autoridades, a los habitantes, en particular a los maestros de la misma. Cuando no hay voluntad de servir sin más privilegio que la satisfacción del deber cumplido, no hay presupuesto que alcance. Existen informantes potenciales en la misma que no se entrevistan. ¿Quiénes son los responsables de la comunidad? ¿Quiénes son los que tienen obligaciones y la capacidad? Investigadores y traductores también los hay. Pero todo tiene un precio.
Tana kumichi indi cuimando. Saludos a todos ustedes, esperando que cuando reciban estos saludos, la vida les sonría con sus mejores dones y que todos sus deseos sean cumplidos al lado de sus seres queridos. Y los esperamos en el próximo programa.
Bien, esto fue Solo Dios en los cielos, del autor y maestro Macedonio Alcalá, interpretado por la banda de música de San Melchor Betaz. Ahora vamos a escuchar a Elías Rodríguez, quien nos trae una información muy interesante sobre las erupciones volcánicas del Chichonal y el Tacaná y su influencia en el colapso maya. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mis queridos audionautas. Espero que estén muy bien. Esta noche hablaremos sobre los misterios de la arqueología maya. En esta ocasión hablaremos sobre Silvia González, una geóloga mexicana y académica de Liverpool John Moores University de Inglaterra, en donde dice que el colapso maya conjunta varios factores: el cambio climático, la sobrepoblación y sobreexplotación subnaturales, y estudiamos si las erupciones volcánicas incidieron. Erupciones volcánicas, uno de los hechos que pudo propiciar el colapso maya. ¿Por qué los mayas huyeron de grandes ciudades como Palenque, Chichén Itzá o Uxmal? Hasta el momento, las hipótesis plantean que fue por la sobreexplotación de recursos naturales, constantes guerras y por el cambio climático. Sin embargo, la investigadora Silvia González añade una nueva teoría: erupciones volcánicas, la cual presentará el próximo domingo 28 de junio en el World Museum de Liverpool, Inglaterra. Como parte de las actividades del año dual México-Reino Unido y de los eventos especiales por la llegada de la muestra Mayas, revelación de un tiempo sin fin, la geóloga mexicana y académica del Liverpool John Moores University desde hace 20 años difunde su reciente investigación sobre la migración de los mayas a causa de la actividad volcánica del Chichonal, ubicado en Chiapas, y del Tacaná en la frontera de México y Guatemala. En Liverpool, la gente no conoce a los mayas. Entonces la conferencia será para explicar quiénes fueron, qué tipo de logros tuvieron en el pasado, y me enfocaré en el tema del colapso, donde hablaré sobre mis teorías de que seguramente las erupciones volcánicas tuvieron algo que ver. Indica vía telefónica desde Inglaterra. Para Silvia González, los mayas no abandonaron de la noche a la mañana sus grandes ciudades ni el sistema económico, político y social que los caracterizó hasta el siglo IX de nuestra era. Hace 3000 años empiezan los mayas, se desarrollan, florecen en el siglo 900 de nuestra era, y una de las cuestiones de la arqueología que es muy importante es entender por qué se colapsan de una manera casi instantánea. Después de que se desarrollaron sus pirámides maravillosas, artefactos artísticos que hablan de una cultura sofisticada, colapsan de forma repentina
¿Pero por qué? Comenta. Por ello, la especialista plantea que el colapso conjunta varios factores. Además de que se tiene el cambio climático, se sabe que hubo una sobreexplotación y una sobrepoblación de los recursos naturales. Entonces quiero comprobar si también estas están asociadas a las erupciones volcánicas que sabemos ocurrieron en esa región. Erupciones. Desde el año pasado, Silvia González trabaja en la zona maya de Chiapas, cerca de Palenque y Yaxchilán, ya que es una región que colinda con un volcán activo, el Chichonal. El cual tiene evidencias documentadas en estudios de vulcanología que ha estado activo desde hace más de 10.000 años. Estamos trabajando la zona de Palenque e inclusive parte de Guatemala, porque en la frontera entre México y Guatemala se ubica el volcán Tacaná, mismo que ha estado activo hace miles de años. Digamos que abarcamos Palenque, Yaxchilán, la parte de Usumacinta y Guatemala precisa. La investigación, añade, implica estudios de arqueología y geología, ya que las evidencias en su mayoría son restos de erupciones que quedaron en las capas de los sedimentos que forman la Tierra, así como polen y las diatomeas, algas unicelulares que funcionan como registro fósil, registros que el especialista puede fechar. En 1982, el Chichonal hizo explosión y sabemos que la ceniza volcánica llegó al sitio arqueológico de Palenque. Entonces estoy viendo que hay una serie de lagunas pequeñas cerca de esa región. Pero el problema de la ceniza, sobre todo en estas regiones donde llueve mucho, es que se mezcla con el agua y es complicado encontrarla. Pensamos que la evidencia volcánica la hallaremos en lagunas pequeñas, en los sedimentos del lago. Estamos planeando un trabajo de reconocimiento y análisis de reportes de excavaciones antiguas. ¿Cuál es la erupción del Chichón más antigua que se tiene registrada? Hay muchos estudios que documentan sus erupciones, pero no se han hecho la correlación con la cuestión de qué le pasó a la gente que vivía en ese tiempo en la región. Esa es la conexión que trato de hacer. ¿En qué momento hubo una erupción y si esta coincide con el colapso? Pienso que no es una sola razón lo que explica su migración y el colapso, sino que hay varias. Las guerras entre las diferentes ciudades, el cambio climático y posiblemente la erupción del Chichonal, junto con una sequía muy fuerte. Hay varios factores conjuntados. ¿Qué años abarca su investigación? Me interesa desde el origen que ahora se llama Nahía, cuando llegan los primeros habitantes a la región, hasta la llegada de los españoles. Es una historia de 10.000 años. Me interesa entender los procesos de cómo evolucionan los pobladores ante el cambio climático. Por ejemplo, hace 12.000 años la península de Yucatán era una especie de estepa muy grande, donde había pastizales. Tenemos la presencia de mastodontes, tigres dientes de sable,
entonces la actividad humana fue cambiando conforme cambia el ambiente. Por último, la geóloga egresada de la UNAM, quien ha trabajado en la identificación de los primeros habitantes del Valle de México, como la Mujer del Peñón, y en fechamientos para Cuicuilco, adelante que actualmente trabaja junto con expertos de la Liverpool Geological Society en la isla Santorini, ubicada en medio del mar Mediterráneo. La isla tuvo una erupción volcánica catastrófica hace 3.500 años que destruyó la mitad de la isla y enterró varios sitios arqueológicos. La zona se empezó a excavar en los años 60 del siglo pasado y hace unos días fui para ver los efectos de la explosión que depositó más de 40 metros de ceniza en ese lugar. Entonces me interesa ver los procesos geológicos y la relación de la erupción con las leyendas de la Atlántida de Platón, concluyó. Es así como, mis queridos radioescuchas, me despido de ustedes después de esta breve cápsula sobre los misterios de la cultura maya en Mesoamérica. Estuvo Silvia González, geóloga mexicana y académica de Liverpool John Muir University, en su artículo Erupciones volcánicas, uno de los hechos que pudo propiciar el colapso maya. Nos vemos la próxima semana. Se despide de ustedes Elías Rodríguez Vázquez, arqueólogo. Pueden escribirme a la página de Facebook México Cultural o escribir a la página de Facebook de Elías Rodríguez Vázquez y llamar al 55 60 31 73 50. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.
Esto fue Sones Chiapanecos, interpretado por la Marinda Nandayapa. Ahora vamos a tocar el tema que le toca a un servidor y se llama ¿de qué color es la palabra? Pregunta dialéctica, que es un elemento importante en el mundo ñunsavi. Es la lengua, ícono de su idiosincrasia, donde inicia y termina la cultura ñunsavi. Sin duda es el elemento cultural más atado y mermado por la cultura occidental. Sin embargo, para el 2005 el INEGI reporta que se tienen 39.750 hablantes indígenas de un total de 44.441 habitantes. Esto representa el 89.44% de la población total del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Más a nuestro favor, sobre todo si recordamos que solo 7.925 hablan español, lo cual representa el 19.93% de la población hablante del idioma indígena. Entonces veríamos la importancia que tiene la investigación de esta lengua. El problema radica en que INEGI no deja claro qué tipo de lengua indígena se trata, ya que en la actualidad la composición social es aún más diversa. Se tiene como resultado del fenómeno de la migración la presencia de grupos étnicos provenientes de todas las regiones del estado de Oaxaca, así como de otros estados de la República. Si retomamos que el 89.44% de la población total es hablante de una lengua indígena, se deben de tomar en cuenta otros sesgos mencionados para evitar caer en triunfalismos, en vista de que para la política gubernamental el nacionalismo es fundamental. Esta maquinaria ideológica tiene como objetivo la homogeneidad cultural, proceso que se inició desde principios de la intervención hispana en nuestras tierras. Sin embargo, ya bastante provocativo es el hecho de considerar que no todos los habitantes de la nación mexicana se consideran mexicanos, es decir, a lo largo de la República existen grupos étnicos que se identifican como tarascos, nahuas, purépechas, oxiles, mayas o en nuestro caso, ñunsavis. Es una realidad que no le gusta escuchar a los científicos sociales del sistema, mismos que desde los inicios de la nación mexicana la han negado. Por el contrario, cuando aparecen grupos que buscan la legitimización en estos conceptos, pronto son degradados a nada, a solo una bola de revoltosos que buscan un provecho económico o político mezquino. Por el lado del gobierno se encuentran el decreto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas desde 2003, en el cual se busca reconocer la diversidad cultural y lingüística del país. Se formula así la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin que hasta la fecha se conozcan los alcances de dicho decreto, que además es desconocido por los hablantes de las lenguas indígenas. Por su parte, la lengua ñunsavi ha sobrevivido a estos embates de la civilización. Aclaro, ha sobrevivido porque aún se encuentra en contexto sistémico y las investigaciones no tienen el sesgo norteamericano que ha querido denotar los últimos científicos del sistema. Sí, me refiero a aquellos que escriben sobre izquierda, pero cobran como priistas, es decir, tienen bajo su cargo a sus recomendados. Esto es muy importante aclararlo, porque pareciera ser que estamos tratando de revivir. La lengua ñunsavi no está muerta. Actualmente hay quienes la hablan y aquí tenemos la muestra muy clara de Pablo y Irene, que nos han traído toda la filosofía ñunsavi. Bueno, ¿cómo se llama esto? Es el fenómeno de la resistencia cultural. En la actualidad se reconocen grupos organizados que buscan el rescate, estudio y divulgación de dicha lengua. Aclaramos, la palabra rescate es para aquellas comunidades en donde la lengua originaria ha desaparecido, no para donde aún existe. Con la fundación en 1977 de la organización denominada Bentún Savi Asociación Civil, que podríamos denominar como Academia de la Lengua Mixteca,
se busca construir un espacio de reflexión entre sus hablantes, con el objetivo de fortalecer la identidad indígena, siendo este proyecto la continuidad del Centro de Investigación y Difusión Ñunsabi, Asociación Civil. Estos grupos están conformados por especialistas de distintas disciplinas de las ciencias sociales. De igual modo, con la creación del Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas, CREFAL, en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, entre 1979 y 1982, nació la idea de fundar un foro de discusión y análisis, el cual es el antecedente inmediato del foro Bentun Sabi AC, resultado de los encuentros celebrados por Bentun Sabi, Asociación Civil, se tiene Endusutun Sabi, que habla del conjunto de letras para el alfabeto Ñunsabi y significa sonidos de la palabra de la lluvia, así como ñani, empleada para referirse al hermano de la misma cultura. Y cuando se refiere a la mujer, se emplea como ku'u. Por último, tenemos que Saambili es la respuesta al cuestionamiento que sirve como encabezado para esta disertación. ¿De qué color es la palabra? Saambili, contestaría un Ñunsabi. Saambili es el principio del conocimiento, es la tradición oral. De este modo se transmiten los mitos, fábulas, leyendas que sirven al pequeño Ñunsabi como aprendizaje. Saambili es el medio por el cual se comunican los entes. Saam es hablar, Bili es hablar bien, decir bien las cosas o hablar correctamente. Es discurso adecuado al contexto, el cual puede ser político, religioso, social, etc. Se trata del discurso ordenado y organizado, y su función es comunicar bien. Dentro de las funciones del Saambili se orienta hacia el consejo, la bienvenida, el agradecimiento, el ritual. Es el instrumento relacionador del mundo Ñunsabi. Bien podemos visualizar que somos históricos a partir de la capacidad de trascender por el conocimiento heredado de generación en generación, porque Saambili es el instrumento por el cual ese conocimiento no se ha perdido y perdura. Saambili es pues esa oportunidad de ver las cosas de un color, de una vida llena de arte. En un principio, la vírgula blanca, apenas palabra, un balbuceo, el maldecir. La roja es ya palabra, pero encendida, iracunda, hasta reprimir. La café, el lenguaje común y corriente. El lenguaje muestra pues la diversidad y muestra al final lo que nos ocupa. La más importante, Saambili, la palabra azul o la vírgula azul. Ella representa lo elevado, lo que tiende siempre hacia arriba y está arriba de las otras. Se trata del verbo sublime, de un lenguaje elaborado, filosófico. Entonces, mis queridos hermanos, aquí la respuesta. ¿De qué color es la palabra? Es azul, porque el conocimiento es sagrado, porque viene del cosmos, del cielo azul, porque es lo más elevado, lo más importante. Es ese conocimiento traído por los dioses, por Quetzalcóatl, por Tatacó, por la acumulación generacional y la transmisión del mismo por medio de la palabra. Es cuanto. Vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino
que entristece al cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Oh, 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 oh. Una voz que entristece al cantar, reteniendo en su lecho la sombra, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Oh, 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 Bien, mis queridos hermanos audionautas, esto fue Azul, interpretado por Real de 14. Vamos a pasar a la parte de las curiosidades. Hoy Pablo e Irene nos traen unos dichos ñunzabis. Vamos a escucharlos, por favor. Verso. Verso. El gusto me gusta a mí y al gusto le gusto yo. Al que no le guste mi gusto, tampoco le gusto yo. Dicho ñusabi. Tendrás piel o cuero de perro en la cara, que no tienes vergüenza. Vamos a abundar un poco sobre este dicho ñusabi porque, bueno, normalmente esto nos lo dicen nuestros padres cuando somos jóvenes en la casa y no queremos trabajar o no queremos participar en los quehaceres pues propios del hogar. Pero mayormente cuando ya somos casados, pero este normalmente va dirigido a los hombres. Si somos chismosito, borracho, drogadicto, irresponsable, bueno, surtido rico, entonces los familiares, normalmente los papás o los familiares ya viejos de la familia nos los dicen como un acicate, como un azote, como un despertar, para que despertemos la vida, despertemos a la responsabilidad, y por eso nos hacen la comparación con los perros, porque pues la verdad hay que ser responsable en la vida, ¿no? Adivinanzas. Es un animal que tiene bigotes, se alimenta de noche y tiene el lomo mojado. Bueno, la respuesta a esta adivinanza es el endoco, que así se conoce en la región de la costa, o langostino. Es un camarón de río que tiene una semejante tenazotas. Ahora va un chiste de los negros. A lo mejor los radioescucha van a decir que nos estamos burlando de los negros, pero bueno, se han presentado la ocasión de que a nuestras manos han caído varios chistes de los negros.
Dicen que un presidente municipal, esto fue cierto, pero no voy a decir el municipio, pues estaba un poquito tomadito el presidente municipal, negro, pero pues no sabía leer, y ese día iba a dar el grito de independencia. Entonces el secretario era el que le iba a decir palabra por palabra lo que iba a decir en el momento que estuviera tocando la campana. Pero el negro pues ya estaba medio pedo y se sube al balcón y empieza a sonar la campana y que dice: viva Hidalgo, viva Villa, viva. O sea, bueno, mencionó a todos, ¿no? Pero ya le tocaba decir independencia y que le dice el secretario: viva la independencia. Pero este no oyó bien y que dice: viva la India, pendeja. Y que le dice el secretario, le repite, ¿no? Quedito lo codea y le dice: señor presidente, se dice independencia. Es lo mismo que lo vergo, dice. Y siguió tocando la campana, así que bueno, viva la India, pendeja, ¿no? En lugar de viva la independencia.
Esto fue Pinotepa, del autor Álvaro Carrillo, interpretado por la orquesta Sones de Tierra y Nube. Bien, mis queridos amigos, como todo lo que empieza tiene que terminar, ha llegado el momento de enviar saludos y despedirnos, por lo que les pido a mis hermanos ñusavis que empecemos con ellos. Por favor, Pablo y Irene, despídanse y agradezcan por supuesto a nuestro amable auditorio que nos hayan acompañado. Adelante. Oigan, y a propósito, ya que estamos hermanados en este proyecto, de valoración cultural, la compañera Irene Ávila y yo queremos saludar a Elías, Felipe, Martín y a ti, César Iván, porque el proyecto va caminando bien y queremos que así siga. Tanakumichi indi y cuimando. Que las 4 esquinas del mundo esté con todos ustedes. Me despido de ustedes, mis queridos radioescuchas. Elías Rodríguez Vázquez, arqueólogo. Después pueden escribirme a la página de Facebook México Cultural o llamar al 55 60 31 73 50. Nos vemos la próxima semana. Espero sus comentarios o sus llamadas telefónicas. Que pase muy buenas noches. Hasta luego. Bien, ahora toca el turno de un servidor despedirse y agradecerles a habernos acompañado en un programa más de México Cultural. Quiero saludar a todos nuestros audionautas que nos escuchan y se han reportado desde países como Guatemala, en Estados Unidos, Argentina, España, El Salvador, Honduras, Perú, Italia, Pakistán, Alemania, Cuba, Malasia, Colombia, Venezuela, Uruguay, el Ecuador, Puerto Rico, Reino Unido, Francia, Brasil, Argelia, Camboya, Panamá, Kenia, Turquía, Filipinas. Híjole, son bastantes. Y un país muy lejano que se llama Togo. También aquí, por supuesto, en la Ciudad de México han estado visitando nuestras páginas y dejando sus comentarios. Bueno, y a todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera del país y que por razones de espacio no alcanzamos a mencionar. Como todo lo que empieza tiene que terminar, nos despedimos no sin antes invitarlos a estar con nosotros el próximo jueves de 5 a 7 de la tarde noche. Sus amigos, por ejemplo aquí nuestra colaboradora Irene Ávila Hernández, indígena, traductora de la lengua ñunsavi. Mis compañeros conductores Elías Rodríguez, Pablo Hernández y un servidor Iván Rodríguez, quien me despido en ñunsavi. Nakumichu, que el Señor dueño de las 4 esquinas del universo esté con ustedes. Nos vemos el próximo jueves de 5 a 7 de la tarde en su programa México Cultural. Tabiti kuka no inimando batinda I aketa toyo kandi ñani ikandi ingaton ui ingaton uni santikokondi santukokondi sakandi nakandi dinundo chagabiti da I achandi iji y ahora ustedes extiendan su alma, porque hasta aquí llega nuestra versión oral. Ya no encontramos una segunda, una tercera versión que en crecimiento estiremos, extendamos, envuelta, ofrecer. Irene Ávila Hernández. Pablo Hernández. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed.